Primero, agradecer la invitación de los colegas, tenerme en cuenta. Bueno, me toca hablar más que nada sobre la parte quirúrgica, ¿no? Sobre el caso de estenosis carotidia, que es una patología muy frecuente y, bueno, que manejamos con relativa frecuencia en el hospital. Bueno, esta foto me pareció interesante porque, bueno, ya desde los tiempos de los griegos se describe el término de carótida, con las palabras carotidea o caros, que significa estupefacción o caída en sueño, ¿no? Lo dominaban bastante los griegos por el término de la lucha. Me toca hablar sobre estenosis carotidia y stroke. Más que nada, la exposición la he enfocado como cirugía, como prevención secundaria en los eventos cerebrovasculares isquémicos. Esto es más un recordaris histórico, desde Hipócrates hasta Thomas Willis, que fue el primero que describió el círculo vascular en la base del cráneo, que ahora se conoce como polígono de Willis. Esta es una descripción del desarrollo del área quirúrgica durante el tiempo, desde el siglo XIX, que más se describió para temas de trauma, aneurismas, con lo que es ligaduras. Hacia el siglo XX ya se hizo más una descripción de los hallazgos quirúrgicos y también los primeros reportes sobre arteriografías carótidas. Es Miller-Fisher en el 51 quien asocia la enfermedad o la insuficiencia cerebrovascular con la enfermedad carotidia y propone un bypass para solucionar este problema. Este es un reporte de Carrea, Raúl Carrea, un grupo argentino, publicado en el 55, donde informan sobre su experiencia desde el año 51 en la creación de este bypass en pacientes con trombosis espontánea de la arteria carótida interna. Es de Becky el año 54, que inicia con la tromboendarterectomía, y hay otros colegas más. Más o menos en la aterotrombosis tiene este curso, ¿no? Desde la carótida normal hasta la estría lipídica, y todo esto tiene correlación clínica, porque la enfermedad arterial periférica no es generalizada, es sistémica. Entonces, según se produzca el daño en la placa, van a aparecer síntomas como en el corazón angina inestable o claudicación intermitente de los miembros inferiores, va a haber un aumento del índice tubulobraquial, y estos pacientes deben someterse a un screening para ecografía de carótidas. Estos son los pacientes que están en riesgo para sufrir un stroke o un evento isquémico transitorio. Y está muy relacionado a los eventos cardiovasculares, ¿no? El screening básicamente es la ecografía Doppler de carótidas, y los hallazgos básicamente son a tener en cuenta la velocidad pico sistólica y la velocidad diastólica. Como nosotros sabemos, el flujo sanguíneo cerebral tiene una resistencia vascular cero. Por eso es que la velocidad diastólica es positiva, a diferencia de los miembros inferiores. La velocidad, el pico de velocidad sistólica es una medida que me da en forma indirecta aproximadamente el porcentaje de obstrucción de la carótida o del bulbo carotídeo. Velocidades mayores de 125 y menores de 230 pueden correlacionarse con obstrucciones del 50 a 60%. Velocidades mayores de 230 centímetros por segundo se correlacionan con mucha fuerza a estenosis mayores de 70. También velocidades diastólicas elevadas correlacionan con estenosis de la carótida. También existe un índice, que es el índice de la velocidad pico-sistólica en la carótida interna y de la carótida común. Cuando este índice es mayor a 4, estamos hablando de una estenosis crítica, de una estenosis probablemente a mayor de 70%. En el hospital, cuando la lesión, en mi hospital al menos, cuando la lesión es muy evidente y tiene una buena anatomía, nosotros ingresamos generalmente solamente con la ecografía Doppler. A veces no pedimos angiotomografía.
Y bueno, y sobre todo cuando la carótida contralateral es normal y no tiene lesiones. Bueno, yo no les voy a hablar de stroke porque está para que me dé una clase a mí, pero es la primera causa de discapacidad, ¿no? Es relevante el tema porque la estenosis carotídea mayor del 50% está relacionada con el 12 al 20% de los strokes isquémicos. En muchos estudios realizados en Estados Unidos y en Europa, se ve que no hay diferencia realmente estadística en la incidencia de stroke en hombre y mujer, ¿no? El infarto cerebral isquémico se presenta en porcentajes similares. El porcentaje en muchas series descrito de isquemia o de stroke en pacientes con estenosis mayor del 50%, se ve que la causa extracraneal más o menos da cuenta de 10 a 15% de pacientes. Este es un artículo sacado de la American Heart Association que asocia la causa extracraneal a aproximadamente un 10%, y sobre todo en pacientes de raza negra, ¿no? Bueno, en el estudio Framingham se ve que más o menos pacientes con 50% de la población, el 7% son mujeres y 9% son varones, en un rango de edad de 66 a 93 años. Más del 18% de sobrevivientes no volvieron a trabajar y el 4% requerían cuidados integrales. En este estudio se ve que el 75% de estenosis, o sea, estenosis severa, correlaciona con una alta tasa de isquemia transitoria, stroke, ¿no? Y también con alta comorbilidad y mortalidad asociada a enfermedad cardiovascular. Dependiendo del tipo de placa, calcificada, densa o una placa blanda, una placa rica en una placa lipídica con centro hemorrágico, de repente con centro necrótico, se asocia más, con mayor frecuencia, a eventos como eventos isquémicos transitorios o stroke, en esos porcentajes. Este tema de ulceración es muy relevante porque a pesar de que no haya de repente una estenosis crítica, una estenosis menor del 50%, 50%, menor del 60%, la presencia de úlcera en la carótida común o en el bulbo carotídeo hace que de todas maneras el paciente sea quirúrgico. En pacientes sintomáticos, está definido los síntomas, bueno, al menos nosotros en mi servicio lo definimos como paciente durante los 6 meses precedentes al diagnóstico han tenido síntomas, ¿no? Estos síntomas son accidentes, pueden ser TIA, pueden ser cerebrovasculares o pueden cursar con infarto silente, ¿no? La primera etapa del manejo del stroke isquémico por estenosis carotídea va a tener mucho que ver con los porcentajes de estenosis, con la condición del paciente y con la edad del paciente. Entonces, vamos a ver si vamos a hacer un tratamiento farmacológico óptimo o de repente tratamiento quirúrgico. Y definir si el tratamiento quirúrgico va a ser convencional abierto, una endarterectomía, o de repente el paciente pasa a hacer una angioplastía con stent. Estos estudios de los años 90, el estudio americano, el NACE, del europeo, el SST, y el estudio de veteranos americanos, en pacientes sintomáticos, reveló que los pacientes que fueron sometidos a cirugía, a diferencia de los pacientes sometidos a terapia médica, tuvieron un menor porcentaje de stroke, con una diferencia estadísticamente significativa. En los pacientes asintomáticos, en el estudio ACAS y en el estudio de veteranos americanos asintomáticos, también en los años 90, reveló lo mismo, ¿no? Una menor incidencia de stroke en pacientes que fueron sometidos a cirugía. Realmente esto tiene un nivel de evidencia, un nivel de evidencia B, ¿ya? Y un tipo de recomendación 2A. Acá, bueno, nuevamente lo mismo, estos estudios grandes, ¿no? El NACE, el ESTS, el ACAS, el ACST, de los años 90, indicaron que los pacientes que iban a cirugía, en tanto sintomáticos como asintomáticos, tenían una baja tasa de stroke y mortalidad, ¿no? Con un nivel de evidencia para la endarterectomía carotídea. Es en estos estudios que se determina que la endarterectomía carotídea con parche de Dacron es el o parche de vena es el gol estándar, ¿no? Para los pacientes asintomáticos de bajo riesgo con lesiones estenóticas de grado severo, mayor de 70%. Básicamente,
La estrategia quirúrgica fue diseñada por Ramón Burger allá por los 90 y es la que venimos haciendo continuamente de forma rutinaria en el hospital. Este paciente es el paciente Espinosa Mendoza Honorato. Es un paciente de 66 años de edad que tiene una lesión blanda en el bulbo de la carótida del lado izquierdo. Este paciente fue ingresado por neurología por tía recurrente. Se hizo también, aparte de servicio, hizo otra reconstrucción donde se confirmó que es una placa blanda con calcificación parietal. No tiene placas distales. Es accesible porque está justo debajo del ángulo de la mandíbula. No creo que haya mucho problema para su abordaje. Y se decidió realizar una endarterectomía carotídea. Esta es la reconstrucción en 3D. Este es el abordaje, donde podemos observar la carótida común, la carótida externa, que siempre va hacia la cara medial, la carótida interna. Acá podemos observar, este es el endarterótomo y cómo vamos haciendo la endarterectomía, retirando la placa. Al final fue una placa de núcleo lipídico necrótico. La técnica es la apertura de la carótida en una incisión longitudinal, se retira con el endarterótomo la placa, y al final, para evitar temas de disección, se fija la placa que queda, la íntima, se fija a la adventicia de la carótida. Y se procede después a cerrar, dependiendo de la escuela. Algunas escuelas cierran en forma directa la carótida, otros colocan un parche de Dacron. Es lo que nosotros hacemos. Acá podemos observar la placa con el núcleo necrótico, ¿no? Es una placa lipídica con pared cálcica con un núcleo necrótico. Es una placa altamente embolizante, ¿no? Al final se coloca el parche de Dacron, ¿no? Sobre la carótida. Ojalá quede acá. Puedes correr Cierra los ojos. Ábralos. Enséñame los dientes. El paciente abra la boca. Despierta saca la lengua. y si es posible. Ya. Levante la mano izquierda. Dependiendo del anestesiólogo también. Haga puño. Puede operarse despierto, no necesariamente con levante la pierna izquierda. Bájela. Listo. Baje la mano izquierda. Bájela. Este paciente. Ya, cierra la boca. Cierra la boquita ya. No, ahora sí, relájese. Este paciente, listo, ya acabó. Operado, se le realizó un bloqueo braquial y al anestesiólogo le colocó una anestesia regional, cervical alta, para el tema del manejo del dolor. Durante la cirugía el paciente permaneció despierto y en el brazo izquierdo tenía una cornetita y cada vez que le pedíamos que nos dijera que se sintiera bien o se sentía mal, apretaba la cornetita, ¿no? Una vez o dos veces. Y después se le hace el examen neurológico al final de la cirugía y todo está bien, ningún problema. Pasa a la UCI de todas maneras. Sale con un drenaje de todas maneras porque es para proteger la vía aérea, ¿no? Porque un hematoma acá puede producir problemas en el manejo de la vía aérea. Este es otro paciente con una lesión extensa y encima un quinquín de la carótida interna. Y en una placa que, como ustedes podrán observar, es sumamente blanda, ¿no? Entonces, se decidió no realizar una angioplastía por el riesgo de embolización. Estos pacientes tienen alto riesgo de embolización. Y encima, si colocamos un stent, iba a tener que ser un stent largo que sobrepase esta codadura. Y era mucho procedimiento. Esta es otra reconstrucción donde se puede observar con mayor detalle que el quinquín es muy pronunciado, ¿no? El retorcimiento de la carótida interna. Es una reconstrucción en 3D. Se aperturó, se ubicó la carótida, se retiró la placa y parte de la íntima. En esta foto podemos observar que no se utilizó parche de Dacron porque al retirar parte de la carótida por la carótida retorcida, se tuvo que hacer un afronte primario y reimplantar nuevamente la carótida interna. El paciente salió despierto de sala sin déficit neural. Angioplastía carotídea. Desde el año 77 es el primer reporte por Matías de esta técnica. Estas son supuestamente las ventajas de la angioplastía, ¿no? Una ausencia de decisión quirúrgica, posibilidad de realizarla con anestesia local, monitoreo del estatus neurológico,
menos posibilidades de injurias sobre nervios periféricos. Las desventajas, sobre todo, es el riesgo de la embolización, que es lo que más está descrito, ¿no? El stroke. Estos son resultados de trabajos hechos durante los 90 en pacientes que sufrieron implante de stent carotidio, donde se puede apreciar que el riesgo de stroke y de discapacidad, el porcentaje es alto, ¿no? En casi todas las series, ¿no? Existe también la terapia endovascular, ¿no? Estamos con mi amigo el doctor Cuya, donde se coloca, esta es la lesión, y se procede a colocar un stent. Los stents que generalmente colocamos son stent doble enmayado, para disminuir el riesgo de embolización. También utilizamos mecanismo de protección cerebral, lo voy a mencionar ahora. Esta es otra lesión, este es el resultado post colocación de stent. Este es un stent doble enmayado. Los primeros stent que se utilizaron en esta técnica era un stent que tenían una sola cubierta. Y entonces, al hacer expandir el stent sobre la lesión, hacía que la placa pasara a los poros del stent y migrara y se daban los eventos de stroke. Este tiene doble malla. Este es el stent Seaward, ¿no? Que tiene un doble mallado. Este es uno de los mecanismos de protección. Este es una membrana de poliuretano microporosa y se coloca distal a la lesión, y la idea es que durante el procedimiento lo que pudiera migrar queda atrapado acá. Este es un esquema. El filtro queda distal a la lesión y se produce la angioplastía y la colocación del stent. Y la colocación del stent. Es una gráfica y este es un procedimiento donde se realiza, donde queda acá el filtro, ¿no? Y acá se procede a la angioplastía. Este mecanismo se llama sistema de protección cerebral MOMA. Tiene dos balones. Un balón que va dirigido a la carótida externa y otro a la carótida común. Y el principio de este sistema es que va a invertir el flujo. El flujo en la carótida interna se va a hacer reverso. Se va a ocluir el flujo en carótida externa y se va a ocluir el flujo en carótida. Y acá paso para que el flujo de carótida interna regrese a la carótida común. Acá pueden apreciar. El catéter es un catéter con luz. Entonces, el balón va hacia la carótida externa, el balón distal ocluye su flujo y se ocluye también el flujo de carótida común. Y por diferencia de presiones, el runoff de la carótida interna se hace retrógrado. Entonces, durante el procedimiento se evita que migre una placa hacia el cerebro. Este es un esquema de cómo se realiza el sistema, ¿no? Se invierte el flujo, se coloca el stent y se balona sobre el stent y ahí se retira el sistema. En este paciente se realizó este mismo procedimiento y el abordaje fue a través de la arteria radial, ¿no? Se llegó por su clavia derecha y se abordó hacia la carótida, ¿no? Este es el resultado post-angioplastía. Esta foto sí, la he sacado de la web, no es una foto mía, donde se puede ver en este tipo de filtro, que es un filtro más antiguo, donde se pueden ver las placas que libera el procedimiento de angioplastía, y son considerables, ¿no? Esta es una foto que tengo que se realizó, es la primera angioplastía de carótida que se realizó en el INCOR, el año 2008, ¿no? El preprocedimiento y postprocedimiento, ¿no? El tema que quiero proponer es endarterectomía versus angioplastía. En cuestión con el cirujano cardiovascular, siempre tiene una tendencia a hacer el procedimiento abierto y, bueno, los colegas cardiólogos y los radiólogos intervencionistas van a propugnar el procedimiento endovascular. En muchas series, como en esta, en el Cleveland Clinic, es una estratificación de riesgo perioperatorio en pacientes que van a ir a endarterectomía. En los pacientes con riesgo bajo, la tasa de infarto de miocardio, de stroke y la mortalidad en realidad es baja. Pero cuando el riesgo es alto, pacientes coronarios, pacientes con falla cardíaca, pacientes con otras comorbilidades,
el riesgo de infarto de miocardio, de stroke o de mortalidad incrementa considerablemente. Este es el CABAS, es un estudio hecho para angioplastía de carótidas. Acá podemos observar que en realidad la tasa de mortalidad no tiene una diferencia significativa tanto del grupo endovascular como el quirúrgico. La discapacidad por stroke tampoco, pero donde sí se observa diferencia en este estudio en el CABAS es en la parálisis de nervios craneales y la incidencia de sangrado, ¿no? Hematoma después de la cirugía, con una diferencia altamente significativa. Pero en lo que corresponde a mortalidad o stroke en forma general, no hay diferencia significativa. Y en el riesgo de desarrollar stroke ipsilateral a la lesión, tampoco. Pero lo que sí se pudo observar al año de tratamiento, si bien es cierto no hubo diferencia significativa en lo anterior, es que hubo un riesgo de reestenosis en el caso de tratamiento endovascular de 14% versus el 4% de la cirugía convencional, con una diferencia estadísticamente altamente significativa. Veamos que se producen al año estenosis severas o reestenosis severas de casi el 99% en pacientes que van a angioplastía y colocación de stent. Este es el ZAFIRE, que es otro estudio también para comparar terapia endovascular con cirugía convencional. Los endpoints básicamente son la incidencia acumulativa de muerte, stroke, infarto de miocardio a los 30 días, y después recurrencia de stroke ipsilateral del mes hasta el año y muerte del mes hasta el año, ¿no? Los endpoints secundarios eran revascularización del vaso al año, parálisis de pares craneales y complicaciones en el área quirúrgica del acceso vascular. Lo que recomienda este estudio, en ZAFIRE, es que los pacientes prioritariamente tienen que ir a angioplastía cuando son pacientes que presentan una enfermedad coronaria relevante, ¿no? Cuando presentan una insuficiencia cardíaca severa, cuando presentan una difusión de ventrículo severo izquierdo, han tenido un infarto de miocardio reciente o tienen un EPOC severo, ¿no? O una enfermedad pulmonar severa. Después, otros ítems más como paciente que ya fue operado de la carótida y tiene una restenosis, paciente que ha sido sometido a cirugía de cuello, ¿no? Por ejemplo, una neoplasia, paciente que ha sometido a radioterapia, pacientes que tienen una lesión del nervio laringeo recurrente contralateral, ¿no? La edad también, ¿no? Lo que concluye el estudio ZAFIRE, que fue publicado en New England, es que realmente no hubo una diferencia en lo que es mortalidad. El riesgo de stroke tampoco hubo una diferencia significativa. Y en lo que es infarto, sí hubo una diferencia significativa, pero también el volumen de población no era muy alto, ¿no? La conclusión de este estudio es que paciente con estenosis severa carótida de alto riesgo para cirugía, la angioplastía con stent es tan comparable con una cirugía como la endarterectomía convencional. Entonces esos pacientes sí se beneficiarían. Pero también, debido a lo que vimos anteriormente, puede utilizarse la endarterectomía carótida en pacientes de alto riesgo, con tasas de stroke y mortalidad tan comparables como la angioplastía y aceptables, ¿no? Y otra conclusión que se obtiene de este estudio es que cuestiona, ¿no?, el uso de CAS en forma rutinaria versus la endarterectomía. Estos son otros estudios, el ZAFIRE, el WALL-STEN, el CABATAS, el EVA3S, donde no se aprecia una diferencia significativa, sí en el alta temprana, sí en parálisis de nervios craneales, sí en recurrencia de sangrado, bueno, que es lo más evidente, ¿no? Pacientes sintomáticos. Básicamente, en el endpoint primario de stroke
el infarto de miocardio y muerte periprocedimiento con seguimiento de 4 años, no hubo diferencias significativas entre dos grupos de manera significativa, el CAS y la endarterectomía, o sea, la angioplastia y endarterectomía, ¿no? Ese es el famoso estudio CREST. La endarterectomía es superior en pacientes con estenosis sintomática. En este estudio, que es el SPACE, es un estudio que se realizó en pacientes que sufrieron angioplastia de carótidas con sistema de protección para estenosis carotídea. Lo más relevante es que los resultados preliminares no mostraron diferencias significativas a los 30 días, dando una primera conclusión de equivalencia. Y el seguimiento a 2 años con la frecuencia de restenosis fue mayor, como hemos mencionado anteriormente, en pacientes que fueron a angioplastia más stent que con endarterectomía carotídea. ¿No? Es más de lo mismo. El seguimiento al 4º año concluye que la angioplastia es tan efectiva como la endarterectomía carotídea, con la salvedad de que el stent debería ser mejorado para considerarlo como una alternativa frente a la cirugía, ¿no? Estas recomendaciones son sacadas de la Sociedad Europea de Cardiología y también de la Sociedad Europea de Cirugía Cardiovascular. Son las guías del 2017. Y con un nivel de evidencia A y con una clase de recomendación 1, pacientes que tienen estenosis de carótida de 70-90% y que son sintomáticos, lo recomendable es la endarterectomía carotídea. Ahorita es la endarterectomía carotídea. Lo mismo para pacientes que no tienen 70%, sino de 50-69%, con un nivel de reacción 2A y una evidencia A, igual, la recomendación es la endarterectomía carotídea. En este mismo se puede realizar también angioplastia si el centro donde realizar tiene una tasa asociada de muerte o stroke menor del 6%. ¿No? Cuando indica la recuperación de un paciente con riesgo quirúrgico normal y enfermedad carotídea sintomática, se puede realizar angioplastia como una manera alternativa de la cirugía siempre y cuando la tasa documentada de sea menos de 6%, ¿no? Pero preferiblemente se debe realizar la endarterectomía carotídea. Concluyen también que no está indicado, no se debe realizar revascularización de pacientes con estenosis menor de 50%. Así sean sintomáticos. Lo que se recomienda es el tratamiento o la terapia médica óptima. Este algoritmo también es de la guía del 2017. En pacientes sintomáticos con menos de 6 meses, ¿no? Si no presentan síntomas, tienen una imagen de carotidia o por ecografía Doppler, por angioten o por angioresonancia, con una estenosis de 60-99% y cumple con estos criterios, ¿no? Una esperanza mayor de vida de 5 años, una anatomía favorable y al menos un hallazgo que indica mayor riesgo de accidente cerebrovascular, pese a la terapia médica óptima, el paciente debe ir a endarterectomía carotídea más terapia médica óptima, ¿no? El paciente que tiene menos de 60% de estenosis debe ir a una terapia médica óptima. Y los pacientes que tienen síntomas y tienen hallazgos, igual que en este caso, en la ecografía, en la angioten, en la angioresonancia, si tienen una estenosis menor de 50%, deben ir también a terapia médica óptima, como hemos mencionado anteriormente. Si la estenosis va entre 50 y 60% y son sintomáticos y tienen hallazgos significativos en las imágenes, el paciente debe ir a endarterectomía y terapia médica óptima, antes que a angioplastia. En pacientes con estenosis carotídea crítica mayor de 70% sintomáticos, ya con un nivel de evidencia 1 y un nivel de recomendación A, el paciente debe ir sí o sí a endarterectomía carotídea y terapia médica óptima. Solo si el paciente tiene comorbilidades severas, se debe considerar el tratamiento endovascular. La endarterectomía carotídea en la angioplastia con parche es el gold estándar actualmente, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Cuál es la tasa de falla de tu centro? Estadística que se hizo hace 2 años, la tasa de mortalidad no llegó al 1%. Y la morbilidad sí entre 3 a 5%. Menos así. Así clavadito, menos. Básicamente los momentos de la cirugía son, al seguir, el paciente ingresa a sala y, bueno, es el momento del anestesiólogo, ¿no?
El momento del anestesiólogo es más o menos 1 hora. Lo primero que se hace, bueno, lo monitoriza, coloca una vía a nivel de la radial para medir la presión media en forma, ¿no? En el momento. No se usa manguito. Bueno, obviamente la línea arterial tiene que ir al lado contralateral de la carótida que vas a tratar. Luego, el paciente se le coloca de todas maneras una vía central. La vía central es que porque muchos de estos pacientes, al momento de la cirugía, se va a manipular el cuerpo carotídeo y hacen trastorno en la presión arterial. Casi todos van a hipertensión. Y muchos utilizan nitritados. Entonces necesitas una vía central. Ahora, dependiendo, si el paciente, si trabaja con ese anestesiólogo y el anestesiólogo acepta hacer un bloqueo y anestesia regional, se demoran media hora más. Entonces, va entre 1 hora y 1 hora y media el tiempo del anestesiólogo. La disección de la carótida debe tomar 30 minutos, hasta que quede limpio. Claro, en el momento de la carótida, la apertura hasta el cierre, según la bibliografía, debe tomarte 30 minutos, 40. En muchas series usan shunt, sobre todo si hay enfermedad contralateral. En la experiencia de nosotros no usamos shunt. Así tenga enfermedad contralateral. Y ha habido cirugías que han durado 30 minutos, como han habido cirugías que han demorado 1 hora. Y no, en realidad no hemos tenido frecuencia. Más o menos 30 hasta 60 minutos. Lo que pasa, como en uno de los casos que he mencionado, la carótida, por ejemplo, el señor, no me acuerdo, creo el señor Tello Ávila, que era una enfermedad de carótida extensa y encima tenía un kinky. Esa cirugía, desde el momento que abrimos la carótida y la cortamos, porque tuvimos que recortarla, sí, el tiempo de trampaje fue de 1 hora. 1 hora quedó el paciente con interrupción. Pero igual, no hubo déficit neurológico, ¿no? Ya, bueno. Buenas tardes, doctor. Felicitarlo por su exposición. Quería preguntarle en cuanto al manejo postquirúrgico, digamos el tratamiento que va a continuar el paciente es antiagregación, doble antiagregación, y en caso si el paciente tenga FA y va a requerir ser anticoagulado, ¿hay alguna consideración con respecto a eso? La mayoría de los pacientes, de este tipo de pacientes, bueno, he presentado muchas series y hay algunas críticas sobre algunas de las series que indican de que, bueno, están propugnando la endarterectomía antes que la angioplastía. Pero no todas esas ventajas de la endarterectomía realmente son reales, ¿no? Porque muchos de los infartos, de los stroke, no son por enfermedad extracraneal. Algunos teniendo enfermedad carotídea van a ser infartos lacunares o son cardioembólicos. O sea, no se le podría achacar el éxito del tratamiento quirúrgico solamente al tratamiento quirúrgico. Muchos pacientes son fibriladores y puede haber un overlap, tener enfermedad carotídea y encima tener FA. Muchos pacientes ya están anticoagulados. Hay pacientes que neurología no es interconsulta, el paciente que tiene FA está anticoagulado, acude con un stroke, eco de carótidas y tiene una estenosis crítica, tiene que ir a cirugía. Tal vez el problema ha sido cardioembólico. En la ecocardio, una aurícula izquierda grande y no tiene coágulos, pero además tiene que ir a cirugía. Entonces, se suspende la anticoagulación, el paciente queda con enoxa hasta que sus niveles de INR estén adecuados. Y se le da el soporte, porque entrar así no es muy aconsejable. El paciente, si de todas maneras va a quedar con anticoagulación, queda anticoagulado y no se usa antiagregación, porque muchos de estos pacientes son gerontes y pueden ir a la hemorragia también. Pero si el paciente, dependiendo de lo que también se coordine con el neurólogo, la recomendación general y de las guías es que vaya con doble antiagregación. Que se utilice aspirina y que se utilice clopidogrel y estatinas, ¿no? En el acompañamiento del paciente posoperado a la UCI, lo recomendable es que el cirujano saque al paciente de sala despierto. El paciente debe salir despierto de sala. Debe llegar despierto y lo más trascendental durante la cirugía, durante el manejo posoperatorio es el manejo de la presión arterial. Muchos de estos pacientes hacen presiones o crisis hipertensivas durante la cirugía. Algunos pacientes también
tienen problemas cardiológicos per se, ¿no? Están beta bloqueados, usan con ¿no? Entonces el cardiólogo también tiene que manejar neurología, cardiología, ¿no? Y el paciente cirujano viendo su paciente. Gobierno del Perú. El Perú primero.